Ahora sí les comparto mi pantalla. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño paréntesis de lo que habíamos venido trabajando en las sesiones anteriores y vamos a hablar un poco sobre marcas y sobre branding. ¿Qué es el branding corporativo? Es precisamente la imagen que nosotros creamos para nuestro negocio. Y esa imagen incluye muchas cosas, no incluye un logotipo solamente, sino incluye varias cosas. ¿Por qué lo voy a tocar en esta sesión? Aquí les voy a explicar varias cosas que se necesitan generar para tener una presencia de marca, porque en las siguientes sesiones todo lo vamos a continuar generando a través de las inteligencias artificiales, imágenes, videos, textos para nuestras publicaciones en redes sociales, nuestras propias publicaciones en redes sociales, todo lo vamos a generar en automático a través de herramientas de inteligencia artificial, pero necesito que conozcan por qué se genera todo eso. Ya en las ocasiones anteriores habíamos llegado incluso a generar un logotipo, ya teníamos un nombre para un negocio, el logotipo, el tipo de mercado al que se dirige, etcétera, etcétera, pero noté por algunas preguntas que me hacían que no se entendía por qué habíamos generado todas esas cosas. Entonces hoy vamos a platicar un poco de branding para que sepan qué es eso de las marcas, cómo funcionan, qué es lo que vendemos cuando hacemos negocios y a partir de eso, entonces van a comprender los siguientes pasos que vamos a dar en las sesiones subsecuentes. Entonces, vamos a comenzar con este asunto muy importante. ¿Qué es el branding? El branding es la creación de una marca y esa marca puede ser personal o puede ser para una empresa o una corporación. La marca personal lo que va a exaltar son las cosas que nosotros hacemos como personas. Por ejemplo, yo como Moisés Cisneros puedo tener una marca personal que sea Moisés Cisneros y entonces promuevo todo lo que hace Moisés Cisneros, de las cosas en las que participa, las causas en las que participa. Este, no sé si participa en algunos asuntos voluntariados y causas de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a promover ahí. Y por el otro lado, tengo la oportunidad de hacer una marca corporativa o marca de empresa donde ya promuevo todas las cosas que mis negocios hacen o las empresas a las que asesoro, etcétera, etcétera. Y lo que buscamos es promover al negocio en sí. Esa es la diferencia entre marcas personales y marcas corporativas, pero básicamente hacen lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar aquí? Primero vamos a hablar acerca de nosotros, qué es lo que hace nuestro negocio y lo que estamos buscando hacer. Luego vamos a hablar de qué es el enfoque de la marca y cómo funciona. Luego otros factores que se utilizan para construir una marca y ahí entra todo tipo de ideas nuevas y cuál es la apreciación de marca. Y aquí viene algo bien importante. Cuando nosotros vendemos un negocio, los invito a reflexionar en esta idea. Cuando nosotros vendemos un negocio, ¿qué es lo que vendemos? No vendemos los fierros, es decir, no vendemos el edificio, ni la maquinaria, ni la cocina, si es un restaurante. ¿Qué es lo que vendemos? Lo que vendemos es la idea del negocio. Eso es lo que vendemos. Y por eso es tan importante todo esto y principalmente la propiedad intelectual, porque es una marca o un negocio solo lo puede vender aquel que tiene la propiedad del negocio. No lo puede vender otra persona, solamente la persona que tiene la propiedad del negocio. Si nosotros tenemos una marca y ya tenemos muchos años en el mercado, pero nunca la hemos registrado, corremos el riesgo que cuando nosotros queramos vender el negocio, pues el negocio nunca fue nuestro. Y no fue nuestro porque nunca lo registramos. No porque no hayamos trabajado en él, sino porque nosotros no tenemos registrada legalmente la propiedad de ese negocio. Para eso es para lo que sirven las marcas. Ahora, en la televisión actualmente ustedes ven muchos programas de inversionistas, como el famoso Shark Tank, y eso es lo que le venden a los inversionistas. Como ustedes han podido ver en ese tipo de programas, el inversionista no le interesa llevarse a su casa las computadoras, los muebles, los productos terminados. No, el inversionista lo que le interesa es tener una parte de la propiedad de esa marca, de ese negocio. Por eso es importante que atiendan este asunto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos acerca de nosotros o lo que queremos eh, crear? Nuestro estilo de marketing, es decir,
Aquí definimos de forma general el estilo y la manera en la que nos vamos a comunicar con nuestros clientes. Si es una marca que va dirigida a un público joven, aquí definimos ese lenguaje, qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, qué colores vamos a utilizar, qué ropa vamos a utilizar que se identifique con ese público joven. Si nos dirigimos a un público ya en la edad madura, de más de 40 años, lo mismo, qué colores vamos a utilizar, qué tipo de iluminación, qué tipo de letra vamos a utilizar, qué música vamos a utilizar en nuestras promociones y nuestras publicaciones o en nuestro local, de qué colores lo vamos a pintar, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que lo que definimos aquí. Y aquí tomamos en cuenta algo muy bien importante, a nuestros clientes. Y cuando hablamos de nuestros clientes, también estamos hablando de aquellas personas que no nos han comprado, pero por todo lo que vamos a hacer, nos van a comprar. Ese es nuestro público objetivo. Ahora, algo bien importante que nos menciona Seth Godin es el marketing ya no trata de las cosas que haces, ya no trata de que tú le andes diciendo a la gente lo buena onda y lo bueno que eres. Algo muy chistoso que ahorita se me ocurrió y se los voy a comentar rápidamente. No se trata de que hagas marketing como lo hace Alito Moreno, que salgas a la televisión a decir que eres buena persona. El marketing actualmente se basa en las historias que cuentan. ¿Qué historia nos cuentan tus actos? Vemos la historia de Alito Moreno y dices, pues es vergonzoso ver a una persona tan corrupta y nefasta como él diciendo que es buena persona, pero él no se da cuenta que hace el ridículo. No transmite, no comunica, hace el ridículo. ¿Por qué? Porque el marketing actualmente se basa en eso, ya no se basa en las cosas que haces y las cosas que dices ser. Se trata de la historia que nos estás contando. Y la historia de una marca nos puede contar si es íntegra, si no es íntegra, si realmente se interesa por las personas y el impacto social, si solamente se preocupa por el dinero y las utilidades, no importa qué, y ese no importa qué incluye muchas cosas. Entonces, eso es en lo que hoy utiliza el marketing. Ahora, en el enfoque de la construcción de marca tenemos que tomar en cuenta dentro de los más importantes, tres factores, que son, primero, la personalidad, es decir, cómo somos y cómo queremos que nos perciban los demás respecto a nosotros mismos y a nuestro negocio. La segunda es nuestro aspecto, cómo nos queremos ver. Y la tercera, el mensaje que transmitimos, qué es lo que queremos comunicar. ¿Recuerdan la vez pasada hablamos un poco del ejemplo de Starbucks? Precisamente es eso, es cuál es la personalidad de Starbucks. Es una personalidad muy sofisticada, de élite, de lujo. Cómo ellos quieren que perciba a la gente su marca como una marca de élite, de lujo. No cualquiera está dispuesto a gastar 80 pesos por una taza de café, nomás porque el vaso lleva tu nombre. Entonces, es lo que ellos quieren proyectar y quieren que la gente los vea así. ¿Y cuál es su mensaje? Ese mensaje, que a las tiendas Starbucks solamente entra la gente pudiente, con dinero y clase y estilo. Si tienes dinero pero no tienes clase ni estilo, en las tiendas de Starbucks no vas a encontrar nada para ti. Entonces, eso es lo más importante. Ahora, hay otros factores importantes. ¿Qué otros factores tenemos? Uno que es muy importante y muy famoso, la ubicación, en donde nos podrán encontrar nuestros clientes. Y cuando estamos abriendo un negocio físico, la ubicación es muy importante. Hay negocios que hoy alquilan un local y ese local no despega, pero si alquilan un local 10 metros adelante, ese local tiene todo el éxito del mundo, porque ahí depende mucho de la percepción de los clientes. Entonces, por eso es bien importante la ubicación, el lugar, a qué tipo de mercado nos vamos a dirigir. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo vaya a un puesto de carnitas en la avenida Tláhuac, en Iztapalapa, a que vaya a un restaurante de carnitas en Presidente Mazarik. Y la principal diferencia que vamos a ver va a ser, además del costo de la factura que hay que pagar, la experiencia que hay. A lo mejor en los de Tláhuac los taquitos de carnitas son muy ricos
y la salsa está deliciosa, pero pues estás en la banqueta parado o sentado en la banqueta y los transportes pasan junto a ti y ya a tu comida le cae polvo, etcétera, etcétera. Y en cambio en Presidente Mazarik tú llegas y hay un muchacho muy bien vestido que te recibe tu carro y va y te lo estaciona en lugar de que lo hagas tú para que no te incomodes y desde que entras hay musiquita y ya está techado, si cae una tormenta ya no te mojas, tú puedes seguir comiendo tus carnitas sin ningún problema, pero todo eso se proyecta en la factura que hay que pagar. ¿Qué otro aspecto también es muy importante? Los clientes, que es a quienes les vamos a vender nuestros productos. Y ahí tenemos que definir con toda precisión a qué público nos dirigimos. Una de las grandes ventajas que nos da ahora las herramientas de inteligencia artificial es que nos permiten identificar eso con toda precisión, a un nivel que podamos definir exactamente quién es mi cliente, como lo habíamos hecho en las sesiones anteriores. Mi tipo de cliente es este tipo de persona, hombre o mujer, entre estas edades, con estos tipos de ingreso, que busca vivir esta experiencia. Y entonces ya no tenemos que dar tumbos experimentando y tratando de comunicarle a otras personas que no son nuestros clientes. Ya nos vamos a un tipo de cliente directo. Y les voy a poner un ejemplo. Actualmente yo tengo una amiga que está vendiendo una propiedad en Tequisquiapan y su propiedad la vende en 7 millones de pesos. Entonces, cada vez que yo escucho, que yo veo que alguien escucha, su propiedad la vende en 7 millones de pesos, todo el mundo pone sus ojos de plato, súper sorprendidos. Y lo primero que dicen es, pero es que nadie se la va a comprar. Y dices, no, espérense, ustedes no son sus clientes. Su tipo de cliente es una persona que vive en el Bajío, que es millonaria, que tiene varias empresas y puede pagar una casa de 7 millones de pesos. Y entonces cuando aterrizamos de esa manera, vemos como en este mundo hay clientes para todos. No todos somos clientes de todos. En mi caso, pues yo no podría en este momento comprar la casa de 7 millones de pesos. No soy cliente para ese producto, pero sí soy cliente para otros productos. Sí puedo comprar una casa de otro precio y sí compro otro tipo de bienes y servicios. Entonces, sí soy cliente para otro producto, no para ese. Y eso no significa que ese producto no se vaya a vender, ni tampoco significa que como cliente yo no sirva. Solo significa que ese producto está dirigido a un tipo de cliente especial. Y para eso sirve esto, que nosotros podamos definir a quién nos vamos a dirigir. Luego, otro factor que es muy importante, conocer nuestra competencia directa, es decir, en el mercado, quiénes van a ser nuestros competidores directos, contra quién nos vamos a enfrentar. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando ya estemos en la arena peleando por un cliente, vamos a saber cuáles son las ventajas y desventajas y cuáles son sus fortalezas y debilidades de esos competidores. Y de esa manera vamos a saber cómo le tenemos que comunicar al cliente para que él nos prefiera por encima de nuestra competencia. Y por supuesto, lo más importante, ¿qué es lo que vendemos? ¿Cuáles son los productos ofrecidos? De hecho, ustedes recordarán que cuando empezamos a hablar del proyecto de Cocina Gourmet, de la hermanita Laila, al principio teníamos una idea de estos van a ser nuestros productos, pero conforme empezamos a trabajar con la inteligencia artificial, sacamos un menú de productos y servicios que no habíamos pensado ninguno de nosotros. Y cuando vimos las cuentas, decíamos, no, pues sí, nos conviene venderlo todo porque va a entrar dinero de diferentes partes y en unos se van a vender mucho, otros se van a vender poco, pero siempre va a haber un ingreso. Entonces, para esto nos sirven estos factores en la construcción de nuestra marca. Ahora, ¿cuál es la gran revelación? La presentación de la marca. ¿Qué es lo que vamos a crear? Nosotros ya habíamos tenido un resultado y habíamos hecho más o menos una elección, pero lo que nuestra marca siempre va a tener debe proyectar innovación, en este caso innovación culinaria. ¿Qué es la innovación? La modernidad. Que la gente que la vea no lo vea como una marca vintage o viejita, sino que vea una marca moderna, con presencia y con futuro. Por eso queremos que se vea moderna. Tenemos que
promover y enfatizar la calidad de nuestros ingredientes y las herramientas que utilicen. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite proyectarse como una marca de élite. Recuerden ustedes el que ya hemos mencionado, el caso de Starbucks, cómo ellos proyectan la calidad de sus ingredientes como únicos. Quienes hemos tomado café en esas tiendas, pues sí decimos, pues la verdad ni es el mejor café, ni es el mejor chocolate, pero le sale chido, le sale bien, pero ellos se proyectan como productos de élite. Y luego, otro factor muy importante es su estilo, que debe ser divertido y no convencional. ¿Por qué? Porque actualmente en la vorágine de ofertas que hay en el mercado, todos queremos ser diferentes. Todos, todos, todos. ¿Qué buscamos? Ser diferente. Entonces, estos tres elementos permiten que si los conjuntamos en una marca, esa marca se acerque más a las posibilidades de éxito que a las de fracaso, que sea más fácilmente aceptada por el mercado que rechazada por el mercado. Cuando una marca es nueva y está iniciando, tiene que abrir el mercado y tiene que ganarse una cuota de ese mercado. Si no lo hace bien y no usa estos elementos, le va a costar muchísimo trabajo. Luego, algo bien importante. Al final tenemos que definir un logotipo. ¿Qué es un logotipo? Un mensaje visual. Nuestro logotipo siempre debe transmitir cuáles son nuestros objetivos de forma clara y directa. Que la gente lo vea y diga, sí, yo de ahí soy. Esto es lo que me gusta. Sin necesidad de leer nada más, simplemente vieron el logotipo y dijeron, esto es para mí. Ya entendí qué es lo que quiero. Y para llegar a eso no es tan sencillo como hacer un logotipo una sola vez, lo tenemos que hacer varias veces y lo vamos perfeccionando y mejorando con el paso del tiempo. Primero vamos a hacer un primer logo o prototipo, un segundo logo, le vamos a hacer más revisiones, vamos a consultar la opinión del cliente y ya después de estos 4 factores vamos a definir cuál es el logotipo que vamos a utilizar. Este asunto de los logotipos no es un asunto que se define en un escritorio, es un asunto que se tiene que definir en la calle con el público que va a utilizar ese producto. ¿Por qué? Porque si permitimos que la gente sienta que participó en la creación de este nuevo logotipo, en automático ellos van a abrazar la marca como suya y eso va a hacer que la acepten y se identifiquen con ella mucho más rápido que si simplemente llegamos y les decimos, yo ya determiné que esto es lo que hoy traigo al mercado y ustedes su obligación es comprarme. ¿Por qué muchos se van a resistir? Recuerden algo importante. En México y en América Latina, el cliente compra, no le vendes. No funciona como en el mercado europeo y en norteamericano. No es que yo le venda a los clientes. Aquí en América Latina, el cliente es el que compra y el cliente es el que toma la decisión y el cliente es el que busca información y a partir de eso toma su decisión. Entonces, eso también es importante. Por eso hay que consultarles a los clientes e incluirlos. Dentro de todo esto, también vamos a definir qué colores va a utilizar nuestro logotipo, que ya lo habíamos visto la vez pasada, qué colores nos sugirió. Vamos a definir qué colores va a utilizar y también vamos a definir cómo se va a ver nuestra marca cuando trabajemos en blanco y negro. Si la utilizamos en documentos impresos que no son de color, ¿cómo queremos que se vea nuestra marca? Y ahí vamos a estar trabajando en esos asuntos de diseño varios días, varias horas, hasta que encontremos conceptos específicos donde digamos, esto es lo que yo quiero, así es como yo quiero que se vea. También lo que debemos establecer son reglas en las cuales vamos a indicar cómo se va a utilizar el logo, en línea e impreso. ¿Cuáles van a ser esas directrices que van a regir la forma en que las personas pueden utilizar nuestro logotipo? ¿Por qué es importante? Porque así evitamos que una persona que no conoce el logotipo o que no sabe utilizarlo, lo vaya a utilizar de manera equivocada y en lugar de que cause un impacto positivo en el mercado, cause gracia o cause risa. Ok, entonces, lo mismo pasa con la paleta de colores. La paleta de colores es la definición clara, directa y técnica de los diferentes colores que conformarán la imagen visual de nuestra marca. Y una vez que ya los tenemos, precisamente al definir esa paleta de colores, lo que les vamos a decir es, cada vez que alguien utilice nuestra marca a color, tienen que ser esos colores precisos, no pueden ser otros.
En el diseño conocemos un número que se le asigna a cada color que se llama Pantone. Cada color que se ha inventado digitalmente o físicamente tiene asignado un número de Pantone. ¿Por qué? Porque precisamente cuando vamos a utilizar ese color para algo, tenemos que utilizar con toda precisión el que le corresponde al color que vamos a implementar para que todos lo puedan repetir aquí y en China. Por eso es importante esta definición de la paleta de colores. Finalmente tenemos algo muy importante que es el mensaje. ¿Qué es lo que le vamos a transmitir a nuestros clientes? Actualmente, por las tendencias que tenemos, un mensaje que debe ser respetuoso con el medio ambiente, con la libertad de expresión y la libertad de género, que tiene que ser moderno para que la gente se identifique con él y que en el caso de asuntos alimentarios, como es como este proyecto Gourmet, que sea delicioso. Aunque hablemos de recetas que en algún momento no van a ser dulces, como diferentes platillos salados e incluso diferentes platillos amargos, siempre vamos a referirnos a las cosas como deliciosas. Y eso es lo que va a permitir que los clientes siempre se identifiquen. ¿Por qué es importante referirse así? Porque en la mente del cliente ya está posicionado el concepto de que si está delicioso es porque está bien hecho, está bien cocinado. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro mensaje. Ahora, dentro del mensaje tenemos también las normas de uso de nuestra tipografía. ¿Qué es la tipografía? El tipo de letra que vamos a utilizar tanto en nuestro logotipo como en el nombre de la marca y sobre todo a partir de eso definimos los tipos de letras que vamos a utilizar en diferentes documentos, ya sea nuestras hojas membretadas, tarjetas de presentación, flyers que repartimos en la calle o por las redes sociales, pósters que vamos a poner para promocionar el negocio, lonas que se van a mandar a imprimir, etcétera, etcétera. Todo debe llevar el logo correctamente, con los colores correctos, con los tipos de letras correctos y todas las letras deben ser uniformes, porque así vamos a proyectar una marca estable y congruente. Y los clientes siempre buscan ese tipo de cosas, por eso es bien importante. Luego, ¿cuáles son los usos que le podemos dar a nuestras tipografías? Primero, la tipografía primaria, que es la tipografía que se utilizará en nuestra marca directamente, con cuál se va a escribir el nombre, qué tipo de letra se va a utilizar, etcétera, etcétera. Luego viene una tipografía secundaria, que es la que se utiliza en un segundo nivel, es decir, en los documentos. Por ejemplo, si yo hoy hago un documento, el título, ¿qué tipo de letra va a utilizar? Los subtítulos, ¿qué tipo de letra van a utilizar? ¿Van a ir subrayados? ¿Van a ir en negritas? ¿Van a ir en itálicas? Eso es lo que tengo que definir. Y los párrafos normales, ¿qué tipo de letra van a utilizar? ¿Cómo se van a escribir? ¿Van justificados? ¿Van alineados a la derecha? ¿Van alineados a la izquierda? ¿Tienen algún número de separación de caracteres? Etcétera, etcétera. Dentro de todo eso, también se define la jerarquía, que precisamente va de la mano porque son los títulos, los subtítulos, los párrafos, cómo se van a ver y cómo se van a redactar de acuerdo a las tipografías. Y por último, un ejercicio que es bien interesante, debemos tratar de visualizar qué otras opciones o necesidades se pueden requerir de nuestra marca en el futuro. Por ejemplo, ya sabemos qué tipo de letra vamos a utilizar en el logotipo. Ya sabemos qué tipo de letra vamos a utilizar en los títulos, los subtítulos y los párrafos. Y de repente uno de nuestros diseñadores se acerca y me dice, oye, Moy, fíjate que acuérdate que para la aplicación de Gourmet Sync, estamos pensando sacar una app, pero las apps no tienen el mismo tamaño que una hoja tamaño carta. Son pequeñitas, van a utilizar pantallas que van desde las 5 pulgadas hasta las 7 pulgadas o las 9 pulgadas, tal vez las más grandes. Pero hasta ahí no son ni siquiera de tamaño media carta, entonces tenemos que determinar un tipo de letra para los títulos, los subtítulos y los textos que permitan que sea legible en la pantalla de un teléfono chiquito, de un teléfono mediano, de un teléfono grande, de una tablet, y todo debe verse congruente con la marca cuando llegan a las instalaciones y ven los pósters y ven la carta que es tamaño carta, si la pueden leer de esa manera, y todo eso lo tenemos que definir desde aquí.
Luego, finalmente, tenemos el material del marketing, como por ejemplo los menús, las tarjetas de visita y muchas más cosas. Ya que definimos todo lo anterior, cuando nos concentremos en generar todos estos elementos visuales y físicos, ya vamos a tener muchos elementos para saber qué queremos y cómo queremos que lo haga. Por ejemplo, de las normas de marca, tenemos la ubicación. Es el lugar donde se debe situar dentro de nuestros documentos e impresiones. Es decir, aquí nosotros definimos si mi marca va a ir siempre en la esquina superior izquierda o en la esquina superior derecha, o si va a ir en la esquina inferior izquierda, o si va a ir en la parte inferior en el centro. Y, por ejemplo, si es una marca importante, vamos a definir que nunca puede haber textos que se vayan encima de nuestra marca. No puede haber imágenes que se posen encima de nuestra marca. Nuestra marca sí se puede posar encima de todo, pero nada puede tapar nuestra marca. Otra norma clásica son los colores. Los colores siempre se deben apegar a nuestra paleta de colores, siempre deben ser los mismos. No se puede cambiar por ninguna razón del mundo. Entonces, eso también forma parte de nuestras normas. Otra cosa, el uso de la tipografía correcta. Como lo vimos en la diapositiva anterior, si ya habíamos definido un tipo de letra para los títulos, otro para los subtítulos y otro para los párrafos, cuando redactemos ya nuestros materiales, se deben cumplir esas características. No puede haber un documento que tiene un tipo de letra y otro que tenga otro diferente, o un título que lo hicimos con negritas y en otro documento ponemos un título que no lleva negritas. No, lo que hayamos decidido como estándar se debe replicar en todos nuestros documentos todo el tiempo. Luego, a partir de eso, empezamos a generar muestras de productos. E incluso a la inteligencia artificial sí le podemos decir, oye, quiero que me hagas, técnicamente se llama mockup, yo quiero que me hagas un mockup sobre la aplicación de Gourmet Sync. O quiero que me hagas un mockup sobre el libro de recetas de Gourmet Sync. Y entonces la propia inteligencia artificial me va a poder ayudar a generar este tipo de muestras de productos. Y desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Yo le puedo decir, oye, quiero que me hagas un mockup sobre la aplicación que vamos a sacar al mercado. Y les aseguro que les va a sorprender la manera en que la inteligencia artificial va a diseñar por nosotros esa aplicación. Y al final del día, ese es su trabajo. Para eso fueron creadas todas estas herramientas. Pero sobre todo debemos identificar las diferentes formas en que nuestros productos se van a presentar a los clientes, porque el cliente al final del día es quien va a recibir todo eso y queremos ver de manera anticipada cuál es la experiencia que le vamos a dar al cliente para que el cliente siempre trate de buscarla. Les voy a poner un ejemplo. Algo donde Starbucks fue innovador en el mercado mexicano es en que Starbucks eh, entra al mercado y en ese momento, cuando tú ibas, por ejemplo, en Coyoacán a comprar un café al jarocho, pues te daban tu café en tu vasito de cartón. Pero Starbucks lo que implementó fueron los collarines que le pones al vaso con la marca de Starbucks. Eso fue su innovación. ¿Y qué pasó con todas las demás cafeterías? Cuando vieron la utilidad que tenía para el cliente que le pusieras ese collarín, porque ya no se quemaban las manos cuando agarraba el vaso caliente, todo el mundo lo empezó a implementar. Esas son las cosas que se prevén desde antes. Es decir, el equipo de diseño de Starbucks todo el tiempo está buscando cosas nuevas, cosas nuevas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para innovar y ser el primero en la mente del cliente. Ahorita pues están pensando en popotes biodegradables, en vasos que cambian de color con la temperatura del líquido, que eso no es nuevo, pero es innovador porque nadie lo ha utilizado un producto como los Starbucks y cosas de ese tipo. Entonces ellos siempre están pensando en qué otras nuevas cosas puedo crear para que mi producto sea atractivo a la vista del cliente todo el tiempo. Y luego viene algo bien importante, que es nuestra marca hoy en día en las redes sociales. Las redes sociales hoy es una tecnología que llegó para quedarse. No se va a ir. Sabemos que son positivas en muchos aspectos, pero son sumamente negativas en muchos otros.
Como todas las tecnologías, apenas las estamos descubriendo, entonces va a haber muchas cosas que las vamos a aprender en el ensayo y error en el transcurso del tiempo conforme han ido creciendo. Pero actualmente todo negocio que quiera tener una presencia en el mercado y que quiera posicionarse rápido en la mente de su consumidor, necesita tener presencia en redes sociales. Y aquí debemos establecer un calendario y comportamiento que va a tener nuestra marca en las redes sociales. Es decir, qué días va a publicar, qué cosas va a publicar, a qué horas las va a publicar, a qué tipo de cliente se va a dirigir, en qué eventos va a participar y cómo los va a promover a través de sus redes sociales, qué tipo de contenidos está compartiendo en las redes sociales. Entonces, todo eso también lo tenemos que tener presente a la hora de crear nuestro branding. Y finalmente, tenemos que crear muestras para nuestras publicaciones. Así como teníamos hace unos instantes muestras de nuestros productos, también vamos a generar muestras de nuestras publicaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de recetas, como aquí los aspectos del sushi, tenemos que ver diferentes maneras en las que vamos a presentar nuestras recetas. Porque a partir de que las empecemos a publicar, vamos a identificar las que llaman más la atención del consumidor y las que menos llaman la atención. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Siempre nos vamos a quedar con las que más llamen la atención. Si solo hacemos una manera de presentarlas, no vamos a tener manera de identificar el impacto que eso tiene. Por eso tenemos que tener diferentes muestras, diferentes maneras de presentar nuestras recetas para que podamos lanzarlas al mercado y probar a ver cuál es la que más vendió, la forma A, la forma B o la forma C. Y a partir de eso quedarnos siempre con los que más impacto generen o más ventas generen. Lo mismo pasa cuando vamos a definir ofertas. ¿Cuáles son las ofertas que siempre vamos a presentar? Con el paso del tiempo, interactuando con nuestra comunidad de consumidores, vamos a identificar cuáles son las ofertas que realmente les causan interés. Muchas veces los negocios lanzan ofertas que le pegan a la marca, es decir, son ofertas que no producen ningún interés en la marca y la van devaluando. Por eso es importante que utilicemos diferentes modelos de promociones, porque así vamos a aprender a elegir las que más valor le dan a la marca y las que más ingresos le generan a la marca. Les voy a poner un ejemplo, retomando el caso de Starbucks. Starbucks tiene un calendario anual de todas las diferentes festividades que se celebran en todo el mundo. Entonces, cuando viene el día de la primavera, sacan el vaso de la primavera de 600 pesos. Cualquier persona nos diría, yo no voy a pagar 600 pesos por un vaso térmico. Pues no, pero los clientes de Starbucks sí lo pagan. Entonces, Starbucks crea modelos que permitan que esas ofertas identifiquen con su cliente, lo hagan sentir mejor, lo hagan sentir más grande, lo hagan sentir único. Y entonces el cliente, a cambio de esas tres sensaciones, está dispuesto a ir a pagar 600 pesos. Pero no por un vaso, sino porque el cliente se quiere sentir mejor, único, inigualable. En pocas palabras, superpoderoso, aunque no lo sea, pero él quiere sentirse así. Y luego tenemos las reseñas que vamos a hacer de los diferentes restaurantes que se pueden visitar. Y entonces ahí definimos cómo vamos a presentar esos reportajes. Y se hace lo mismo, se hacen diferentes muestras para elegir las que más impacto tengan en nuestro público, las que más les gusten, y entonces el público siempre se va a identificar con nuestras publicaciones. Y ahora sí, viene lo más importante. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para tener consistencia en todo lo que acabamos de establecer? Todo esto de lo que yo les he platicado hasta ahorita de una manera muy rápida para poder platicar con ustedes y ver sus preguntas y comentarios, nos lo hace la inteligencia artificial. Todo, todo, todo. Imágenes, logotipos, tipos de letra, colores, selección de colores, modelos de productos, muestras de productos, muestras de contenidos, textos. Todo nos lo hace la inteligencia artificial y en las siguientes sesiones vamos a estar generando todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, cuando hablamos de medios sociales, hoy en día hay muchas redes sociales, pero vamos a suponer, si queremos publicar en Instagram, Twitter y Facebook, cuando ves la cantidad de cosas que tienes que producir para estar presente en esas redes sociales, pues es muchísimo trabajo.
Lo que nos da la inteligencia artificial es que ya le podemos asignar tareas y que ella se encargue de generar todo esto y nosotros simplemente nos encargamos de darle seguimiento a nuestra marca con todos estos elementos. Y para lograr eso, con el paso del tiempo vamos a ver que nuestro negocio, conforme va creciendo, va a requerir un equipo. Ustedes van a poder elegir ese equipo, van a poder buscar a esos especialistas, a esas personas, para que ocupen esos puestos y que a ustedes no, el negocio no les quite tanto tiempo, que es lo más valioso que ustedes van a tener, sino que ustedes se puedan dedicar a las tareas importantes del negocio mientras su equipo se encarga del seguimiento a todas las demás actividades que no son importantes. Y ahí ya se da una combinación entre el equipo de inteligencia artificial y el equipo de personas, de seres humanos, que va a administrar esa inteligencia artificial, que todo el tiempo va a estar interactuando con ella para generar todo eso, sin distraerlos a ustedes de lo más importante, que es su negocio. Ahora sí, voy a regresar con ustedes y vamos a abordar algunas preguntas o dudas o comentarios que tengan para que vean en las siguientes sesiones cómo vamos a generar todo lo que ya hemos platicado aquí. Muchas cosas ya las hemos generado, pero ahora sí ya hay más orden y hay una visión clara de por qué le pedimos ese tipo de cosas a la inteligencia artificial. Entonces, si me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, vamos a comenzar a atenderlos en este momento. Sí, hermanita Mónica, la escuchamos. Oiga, pero cuando, comentando lo de las redes sociales, o sea, si uno está emprendiendo el negocio, pues de entrada como que no genera uno mucho para empezar, a pagar ya a las redes sociales, bueno, en Facebook para que salga uno, pues hay que pagar y como que, bueno, no sé qué tanto sea, sé que quien enseña vende, o sea, eso me queda clarísimo, pero la cuestión es de que de dónde va a salir, o sea, cómo se va generando todo si, o sea, bueno, conforme ya tenemos el negocio así de la hermanita y todo esto, o sea, siento que de entrada, o sea, sí, ya luego con las redes, pues se me hace muy especial y luego llevando la parte de lo que es no se me hace imposible, pero o sea, ya está para pagar a los chicos de publicidad de esto. Sí, no, no me administran tan así, o sea, o no, lo siento pesado como introducción y todo eso, no, yo lo siento pesado. Y en cuestión, la parte del el logotipo, no tengo problema con la inteligencia artificial ni nada de esto porque sé que lo hace rápido y así la tipo de letra, la tipografía y todo esto, pues sin problema. Aquí la cuestión es de que, qué tanto de publicidad se tiene que sacar, cuántas gorras, cuántas cachuchas, cuántas, o qué van a dar en si es comida, pues degustación, yo me imagino, cada cuánto, con qué frecuencia, o sea, no entiendo yo todavía esa dinámica tan, tan rápida Ajá. este, para que ya empiece yo a generar y a cobrar. Yo sé que si necesito personal, también tengo que publicarlo, ¿no? Tengo que solicitarlo, el perfil, como lo quiero para que me saque todas estas cuestiones y empiece a trabajar conmigo y con un sueldo, pues que me aguante, porque o sea, no siento que de entrada voy a pagar así las super sueldos, pero tampoco quiero estar debajo de lo que da la competencia, porque si no se me van a ir, ¿no? Entonces, no, esos detalles yo no los sé manejar en cuestión económica. Y de ahí que yo pregunté, bueno, y hasta para hacer un estado de cuenta, sí, ya entendí cómo, ¿no? Pero pues bueno, o sea, sí me conflictúa. A ver, esa es una pregunta al aire. Oh, gracias. Ok, primero que nada, lo más importante es no se dejen intimidar por el proyecto. Así son todos los proyectos. Cuando estamos hablando de emprendimiento, lo más importante siempre es la publicidad. Siempre. ¿Por qué? Porque entre más rápido lleguen los clientes, más dinero va a entrar. Y entonces se hace un ciclo virtuoso.
Invierto en mi publicidad, me trae más clientes. Los clientes me traen más dinero, invierto en mi publicidad, me traen más clientes, que me traen más dinero, invierto en mi publicidad, me traen más clientes que traen más dinero. Pero cuando iniciamos no tenemos los grandes presupuestos, o sea, no podemos decir, sí, voy a invertir 20,000 pesos en publicidad de Facebook, pero tenemos una arma secreta que son las herramientas de inteligencia artificial. Y en la siguiente sesión voy a guardar esta pregunta porque una de las primeras cosas que le vamos a pedir a la inteligencia artificial es que nos arme un plan de marketing digital para redes sociales con bajo presupuesto. Y entonces la inteligencia artificial nos va a hacer un presupuesto más moderado donde nos diga, mira, tú te inviertas 500 pesos a la semana en tus redes sociales, pero publiques lunes, miércoles y jueves a estas horas, sin falta cada semana. En 3 semanas vas a tener 1,500 seguidores. Y entonces ahí es donde viene el dinero. Porque en el caso de Gourmet Sim, por ejemplo, habíamos visto que es un producto cuyos productos son digitales. Entonces lo que queremos es que los clientes nos compren productos que no requieren la inversión en materias primas ni gastos de producción, sino todo va a ser digital. Ellos pueden bajar desde la aplicación sus recetas y bla, bla, bla. Y ya habíamos visto la vez pasada que aquí no les vamos a dar degustación, lo que les vamos a dar son 7 días de que ellos puedan utilizar la aplicación gratuitamente, y en esos 7 días nosotros vamos a trabajar lo suficiente para convencerlos que tienen que comprar la aplicación, y una vez que ellos ya se registren o se abonen en la aplicación, pues ya cada mes nos va a estar llegando su mensualidad de acuerdo a lo que habíamos programado. Y entonces ahí ese flujo de efectivo es lo que se utiliza para volverse a invertir en marketing, traer más clientes que aguanten 7 días probando la aplicación, que se suscriban, y en ese proceso de que se suscriban, les vendemos recetas, les vendemos utensilios de cocina, les vendemos el participaciones en vivo en el canal de YouTube con la chef Laila, etcétera, etcétera. O sea, ahí les vendemos todo. Entonces, lo más importante aquí es empezar a generar dinero. Como son productos digitales, es muy fácil, porque al cliente le podemos dar muchas cosas que no van a requerir una inversión física de dinero. Sí va a requerir una inversión de tiempo, pero no una inversión de dinero tan grande como antes demandaba un producto para colocarse en el mercado. Pero en la siguiente sesión vamos a abordar eso directamente con las inteligencias artificiales, y le aseguro que le va a sorprender cómo nos van a diseñar un plan de marketing de bajo presupuesto, pero de gran impacto, que nos permita posicionar la marca lo más rápido posible. Y sobre todo, cuando hablamos de posicionar la marca, estamos hablando de que la que empiece a vender, que empiece a haber ingresos, porque la gente ya entró, le gustó y empezó a pagar y empezó a darnos dinero por las cosas que le gustaron. Hermanita Laila, la escuchamos. Hola, buenas noches, saludando a mis hermanos. Hola. Pues, bueno, hermanito, como yo ya me vi, ay, sí, ya me vi en el Play Store, mi app, pero tengo esta pregunta. En mi caso, bueno, en el caso de cocina, es que hay 200,000 canales de YouTube que muestran cómo hacer una receta de esto, del otro. Muy pocos los que realmente se posicionan, como por ejemplo está una señora Jauja Cocina, que ya hasta vende su libro en Sanborns. Pero, ¿cómo hacer para que de entre todos esos, pero me escojan a mí, me quieran ver el mío, vaya? O sea, porque pues es que la oferta es gigantesca. Claro, mire, aquí vuelvo a hacer, la respuesta es la misma que con la hermanita Mónica. En la siguiente sesión, con las herramientas de inteligencia artificial, lo que les vamos a pedir es eso. ¿Cómo puedo crear una oferta diferenciada que convenza a los clientes de venirse con nosotros y no irse con la competencia? Por eso era importante que supiéramos quién es nuestra competencia directa, porque de esa manera vamos a empezar a crear todo un concepto y una oferta que le permita a nuestros clientes identificarnos a nosotros y quedarse con nosotros. Eso es lo más importante. Pero como le decía, usted ahorita no se preocupe de eso, no se dejen intimidar por el proyecto. Eso nos lo va a ayudar a resolver la inteligencia artificial. ¿Dónde sí va a ser el reto para usted?
cuando la inteligencia artificial nos diga, tenemos que hacer un video por semana, usted va a ser la estrella de esos videos, entonces usted debe arreglarse bien, estar bien bonita, arreglarse su cabello, arreglarse sus uñas, todo lo que necesite, porque usted es la que va a salir al frente, lo que siempre se va a ver en primer lugar en los videos, la estrella del programa va a ser usted. Y es ahí donde usted tiene que tomar el reto, porque hacer un video cada semana, pues son 52 videos en un año, sin descanso. Y entonces hay que generar esos contenidos. Para todo lo demás le va a ayudar la inteligencia artificial, pero cuando lleguemos a ese punto, usted es quien tiene que hacer el trabajo. Ya que tenga la grabación, entonces sí, hasta editar y generar el video final nos va a ayudar la inteligencia artificial, pero grabarlo con usted como nuestra estrella es donde va a estar el reto para usted. Quizás ese es el enfoque de la pregunta, ¿no? Es decir, que tal vez qué estándar debe tener mi producción exactamente para que me escojan a mí, porque es igual que hacer, por ejemplo, están de moda los MasterChef, ¿no? Y incluso MasterChef Celebrity, que son artistas y fue por todo el mundo este programa, esta cadena de programa. Entonces, esa es tal vez la pregunta, ¿no? ¿Qué estándar tener para que me escojan a mí? Claro, y por ejemplo, ahí tomando ese ejemplo de MasterChef, observe lo siguiente, al principio era innovador y llamaba la atención, pero hoy todos son iguales y además eso le pegó a su marca. ¿De qué manera? Que ya cuando entras a YouTube y ves el MasterChef de Londres y el MasterChef de Los Ángeles y el MasterChef de Nueva York, cuando ves el MasterChef de Televisión Azteca dices, no manches, están para morir de risa, o sea, Sí, sí. Y dices, al final le están pegando ellos mismos a su propia marca. Entonces, precisamente como usted lo dijo, hay que establecer un estándar para que eso no nos pase. Pero no se preocupe, todo eso es para lo que nos sirve la inteligencia artificial. Incluso, por ejemplo, ahorita se los voy a adelantar tantito para que se emocionen, pero vamos a ver o algunas inteligencias artificiales que yo puedo leerle la inteligencia artificial y la inteligencia artificial graba mi voz y a partir de ese modelo yo ya le puedo dar textos y que ella me los narre con mi propia voz, ya no los tengo que narrar yo, entonces yo a ella me ahorro un montón de tiempo porque se los doy a la inteligencia artificial y ya que ella me haga mi doblaje. Y luego puedo subir mi foto, que ya les había mostrado algunas la vez pasada, puedo subir mi foto y decirle que necesito que ponga la narración con mi voz y le ponga animación a mi foto y entonces con la propia inteligencia artificial genere el video de la receta ahí a mí presentando ahí con mi gorrito de ratatouille y toda la cosa y se va a ver muy profesional y se va a ver muy bonito. Para todo eso ya tenemos inteligencias artificiales y es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, pero son ese tipo de herramientas donde ahorita cuando lo vemos, lo que queremos es que se vea diferente, que se diferencie de lo que hay en el mercado, pero tampoco se vea como un videojuego. Queremos que también vean que usted es real, que usted existe, que usted está detrás del proyecto, porque ese calor humano es lo que le va a dar una diferencia de los demás que hay en el mercado. Qué bueno que mencionas, hermanito. Nada más un detalle que escuché a un amigo que de estos que son ultra hackers, decía que ya próximamente los actores de Hollywood no los vas a ver en la pantalla, que es solo que van a prestar su imagen e incluso su voz y cobrar por los derechos de su imagen y de su voz, pero que ya no los vas a ver a ellos. Pues entonces ya cuál va a ser el chiste. O sea, ya dónde está el dramatismo, ¿no? El histrionismo, la interpretación directa. Claro, mire, aquí le voy a contar algo que ya ocurrió en la historia y que nos va a ocurrir ahorita en el teatro, en la música, en el cine, en la televisión. Hace 30 años, en la década de los 90, desde los 80 se manejaban torneos de ajedrez internacionales. Y de repente hubo un auge entre unos jugadores norteamericanos y otros rusos, y era el final de la Guerra Fría, y etcétera, etcétera. Entonces era, ¿quién era mejor, los americanos o los rusos? Y entonces unos años ganaban los rusos, otros años ganaban los americanos. Los más famosos de los rusos fueron
Karpov y Kasparov, que fueron los mejores jugadores de ajedrez de la historia, hasta que un día a alguien se le ocurrió decir, ¿y si enfrentamos a Kasparov con una computadora? Y el primer año ganó Kasparov, el segundo año ganó Kasparov, el tercer año ganó Kasparov, pero el cuarto año ganó la compu. Y entonces en el quinto año ganó la compu otra vez. Y para el sexto año alguien dijo, ¿y si enfrentamos a esa compu con otra compu? Y entonces empezó a ganar una compu, luego ganó otra, luego ganó una compu coreana, luego ganó una compu rusa, luego una de Japón, luego una de Estados Unidos, una de China, una de la India, y así fueron ganando las computadoras. Y entonces perdió interés el torneo de ajedrez. ¿Por qué? Porque ya no había jugadores, eran puras computadoras, puras marcas tecnológicas como Samsung, LG, Apple, Microsoft, compitiendo entre ellas. O sea, ya no era una competencia entre personas viendo quién tenía la mayor habilidad, sino era una competencia entre capitales, entre corporaciones, demostrando quién invertía más dinero. Hasta que ocurrió algo relevante, y es lo que nos va a ocurrir ahí. Cuando ya no había interés de la afición, entonces alguien dijo, ¿cómo vamos a regresar al público a los torneos de ajedrez? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y se ocurrieron muchas historias, muchas ideas muy innovadoras. Pero la que ganó de todas fue una que alguien dijo, ¿y si juntamos una computadora con un jugador de ajedrez de 20 años para que se enfrente con otra computadora, con otro equipo que va a ser otra computadora, con otro jugador de ajedrez de 20 años? ¿Y qué creen que pasó? El ajedrez volvió a cobrar relevancia. ¿Por qué? Porque en la combinación de ser humano y máquina, entonces otra vez había pasión, diversión, estrategia. Ya no solo se trataba de matemáticas y análisis numéricos, como la computadora veía el ajedrez. Otra vez se trataba de estrategia, de trampa, de te dejo que te comas este alfil porque yo me voy a comer tu reina, y cosas de ese tipo que las computadoras no visualizaban. Pero lo volvió a ocurrir hasta que pusieron otra vez esa combinación de ser humano y computadora. Y otra vez se ha vuelto la sensación mundial. Lo mismo va a pasar en el cine, porque como usted lo identifica y tiene toda la razón, si vamos a estar viendo nada más ahí el videojuego o el dibujo animado del actor, por ejemplo, de Brad Pitt, pero ya no vamos a tener al actor que va a utilizar sus emociones, su pasión, su dedicación, su entrega para hacer una actuación, se nota. Seguramente ustedes lo han visto, cómo se ven los videojuegos de los niños. Aunque se ven atractivos e innovadores, se ven vacíos. ¿Por qué? Porque no transmiten emociones. El Mario Bros, por más gracioso que se vea, a mí me encantó la película, pero por más graciosa que se vea, es un dibujo, entonces no transmite emociones. Lo que sí transmiten los actores profesionales son esas emociones. Si hay que sentir angustia, a veces de la pura expresión que hace el actor, nosotros como espectador sentimos la angustia. Si hay que sentir enojo, nada más de ver su expresión, sentimos el enojo. Si hay que sentir alegría de ver su expresión, sentimos la alegría nosotros mismos. Eso es lo que va a pasar en la industria. Va a pasar por una crisis de creatividad porque al utilizar todos la inteligencia artificial, todo se va a volver plano, todo se va a volver aburrido, y de repente va a haber otra vez un auge donde seguramente alguien, Warner Bros. Fox o alguien va a decir, volvamos a poner actores. Y al poner actores interactuando con inteligencia artificial, vamos a tener otra vez ese elemento humano que le da sabor a las cosas. Pero son procesos que vamos a ir viviendo en todo tipo de industria y en todo tipo de contenidos. Son cosas que vamos a ir descubriendo. Les voy a poner un ejemplo que ocurrió. Cuando se escribió Harry Potter, hasta el tercer libro lo escribió su autora. A partir del tercer libro, del segundo capítulo del tercer libro, ya no lo escribió la autora, lo escribió la editorial. Para quienes éramos fans de Harry Potter y además nos gustaba leer, notamos ese cambio.
y dijimos, no, aquí se nota como a partir de este momento ya estábamos hablando nomás de capital y billetes. Hasta antes estábamos hablando de una mujer que estaba haciendo su sueño realidad, pero a partir del segundo capítulo del tercer libro de Harry Potter ya todo se trataba de dinero, 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 así de sencillo. ¿Qué es lo que pasó? Es lo mismo que está ocurriendo actualmente y que va a ocurrir en la televisión, en el cine, en el teatro, bla, bla, bla. Conforme en ese tipo de labores que requieren de las emociones y la expresión del carácter humano, utilicemos inteligencia artificial, se va a volver aburrido. ¿Por qué? Porque no va a haber ese elemento que le da sabor al caldo, no va a haber ese elemento que le da una diferenciación humana. Todos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si yo lo vamos a hacer en las siguientes sesiones, pero si yo le pregunto a la inteligencia artificial, oye, ¿tú sabes por qué lloran los seres humanos? La inteligencia artificial lo que tiene es una deducción matemática de por qué lloran. Pero la realidad es que los seres humanos lloramos por un montón de cosas y además cosas bien disímbolas. Es decir, hay seres humanos que lloran por dolor, pero también cuando se sienten felices lloran de felicidad. Hay seres humanos que cuando las cosas les salen mal lloran de frustración y ese mismo ser humano cuando siente amor, llora de amor. Y entonces ya te das cuenta cómo se llora por muchas razones que no necesariamente tienen que ver con la frustración y el dolor, sino también con el amor y la alegría y la felicidad. Pero son cosas que la inteligencia artificial no puede discernir. Recuerden, yo se los comenté desde el inicio, la inteligencia artificial asumimos que es inteligente porque así la llamaron, pero la realidad es que no tiene nada de inteligente. Y son esas cosas que ahorita en el camino las vamos a ir descubriendo y las vamos a ir corrigiendo, porque vamos a ver que hay muchos elementos humanos que, que nos van a hacer falta si todo lo hacemos con inteligencia artificial. Efectivamente, como lo escribe su comentario la hermanita Lupita, el nada se va a comparar con el cerebro humano y eso se nota de entrada. Les voy a poner un ejemplo que en México ya se usa. Desde hace muchos años, en la Ciudad de México, el sistema de Locatel, tú lo marcas y utiliza un sistema de inteligencia artificial. La primera persona que te contesta, aunque aunque reconoces la voz como humana, la primera fase que te contesta es una inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial ya te asigna con el tipo de persona que te va a atender dependiendo de las preguntas que tú le hagas al inicio. Entonces ya te pregunta, ¿qué es lo que necesita? Ay, es que yo necesito información sobre el hoy no circula. Ah, perfecto. Entonces ya te voy a encauzar con alguien del hoy no circula. O si yo tengo la información que se requiere, ya ni siquiera te mando con alguien, yo te la doy en automático. Pero la realidad es que sí se nota cuando estás hablando con la inteligencia artificial y cuando ya estás hablando con una persona, de inmediato se nota por sus tonos de voz, por su acentuación, por la manera en que te expresan sus emociones o tú les expresas tus emociones a ellos. Un ejemplo, si yo estoy marcando a la policía para decirle, oiga, es que acabo de llegar a mi casa y veo que está abierta y me entraron a robar, a que si yo le digo, es que me están robando, mi expresión es bien diferente. Y ahí ustedes pueden ver ese ejemplo que trato de expresar, que es cómo cuando nos basamos en herramientas de inteligencia artificial, sí son innovadoras, pero se nota la diferencia. Actualmente no hay una inteligencia artificial que puedas decir, ay, es que yo interactúe con esta, incluso ya en voz, utilizando el lenguaje natural, y no me di cuenta que era un robot. No, no es cierto, sí lo notas. Nada más de empezar a platicar y de hacerle bromas. Y lo notamos todavía más los latinos, todos los mexicanos y latinoamericanos lo notamos más porque nosotros somos dicharacheros, bromistas, siempre estamos jugando. El mexicano con sus albures, pues ahí tiene un segundo idioma que a la gente le cuesta mucho trabajo descifrar. Entonces, así como somos nosotros con todos esos matices, cuando interactuamos con inteligencia artificial, nosotros de inmediato notamos que es un robot y ya empezamos a jugar con ellos porque ya sabemos que no estamos hablando con una persona, estamos hablando con un robot.
Pero eso es lo que va a pasar y es normal, o sea, es parte de lo que estamos aprendiendo en las industrias. Y es normal porque la inteligencia artificial, como se los he comentado, apenas está en pañales. Es muy innovadora, pero está en pañales. Entonces va a haber un montón de cosas que apenas se van a aterrizar dentro de todo esto. Ahorita pues estamos aprovechando y disfrutando de muchas ventajas que tiene ahorita porque no está regulada, porque se puede hacer lo que uno quiera, por un montón de cosas, pero al paso del tiempo van a ver como va a haber modelos más especializados que funcionen mejor, pero siempre hasta este momento vamos a notar la diferencia entre un modelo electrónico y un ser humano. Siempre, siempre. Y más en actividades como las artes, donde es tan importante la expresión de las emociones humanas y los sentimientos. Gracias, hermanito, gracias. Perfecto, pues si no tienen alguna duda más o algún comentario, vamos a dejar esta sesión hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Sí, hermanita Guadalupe, le escuchamos. Excelente, excelente clase. Estoy maravillada. Muchas gracias, hermano Moisés. Muchas Muchas gracias gracias. a ustedes. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Sí, hermanita Mónica, la escuchamos. Sí, para hacer un eslogan o un comercial, si quieres que pegue, siempre, siempre tienes que utilizar el humor. Siempre. Y el Claro, mexicano es pero buenísimo. Lo subliminal y esas cosas, bueno, pues X, porque ya van dentro de la imagen. Pero en cuestión de lo que es el humor y para que tengas una carcajada, en ese momento vendes más que cualquiera. Eso es nada más un tip publicitario. Para quien claro, guste de ahí en sus negocios, pues eso pega y pega duro. exacto. Y la Y siguiente vende. sesión, si gusta, vamos a hacer algunos ejercicios con eslogans y va a ver que si le pedimos algo que sea gracioso, le va a costar mucho trabajo a la inteligencia artificial, porque ella tiene un concepto de gracioso que no es humano y entonces no le sale crear chistes y cosas de ese tipo. Así es, y anteriormente, bueno, a mí me gusta más el humor blanco, porque ese, pega hasta en los niños, y a todos hace reír. Entonces, la otra vez estábamos con mi niño viendo lo de Cricri y me acordé yo del radio y de Tres Patines, y entonces ahorita que está diciendo todo esto dije, no, bueno, con esos ya, bueno, todos esos cómicos o por ejemplo otro que también me gusta actualmente que es bueno para el humor blanco, bueno, no, no lo siento tan grosero, es a Jorge Falcón, ¿no? Pero bueno, no sé, a ver, habrá que ver esa cuestión con la IA, a ver Claro, qué tal. ¿cuál es la ventaja que tiene la IA sobre todas esas cosas? Que la IA podemos ayudarla a que aprenda cosas. Y entonces sí le puedo decir, mira, te voy a dar una biblioteca de videos de La Tremenda Corte y Tres Patines, y de acuerdo a eso, quiero que me ayudes a generar una serie de guiones como esos. Y entonces la inteligencia artificial entra, los analiza y entonces nos va a empezar a ayudar a crear nuestros guiones a partir de ese parámetro que le demos, o como usted decía, utilizando como ejemplo Jorge Falcón, igual le puedo dar toda una serie de videos y decirle, quiero que analices su storytelling, cómo crea sus historias, cómo hace sus remates cómicos, cómo hace todo eso, y a partir de eso quiero que me generes una estrategia de comunicación que lo hagan también utilizando ese tipo de humorismo. Y también lo va a hacer. O sea, la gran ventaja que tiene la inteligencia artificial es que yo la puedo enseñar, entonces sí le puedo dar esos elementos y pedirle que a partir de eso me genere algo. Pero si se lo pido sin darle los elementos, no lo puede hacer porque le cuesta trabajo. Hay cosas que no entiende. Como no discierne en su conocimiento, pues hay cosas que no puede hacer porque no entiende cómo funcionamos los seres humanos. Eso es lo más importante. Sí, muy bien. Sí, sí estaría bien, pero no me gustaría a mí decirle cómo lo haga, porque entonces yo hago que la inteligencia avance y yo a una máquina no le daría yo esas herramientas. Bueno, yo en lo personal.
Yo lo Claro, haría, eso sí lo haría yo personalmente en cualquier proyecto mío. Considero que ahí va el picaresco del mexicano, ¿no? Pero claro, sí está bien lo que como nos enseña, digo, lo tomo como ejemplo y todo, la compro, ¿no? Pero híjole, sí me cuesta así como que en esa parte, y enseñarle un robot como que no. Pero gracias. claro. Mire, en este caso, como le decía, en el caso de usted va a ser su factor diferenciador, que ese tipo de comunicación delicada, que es el de contacto con el cliente, sí siga usted manejando la directriz y sea usted quien la determine, la diseñe y la realice. Pero va a haber como al paso de los años, sí va a haber empresas que se la van a delegar a la inteligencia artificial y no, yo no creo que en los siguientes 10 años, pero sí calculo más o menos que por el 2050 sí vamos a ver inteligencias artificiales que hagan cosas divertidas y diferentes, que se acerquen un poco Sí, más a cómo lo hace un ser humano, pero no vamos a tener todavía un ente que podamos decir es que este sí imita por completo a un ser humano. No, todavía estamos bien lejos de hacer algo así, pero sí vamos a tener ya modelos de inteligencia artificial que hagan cosas interesantes, pero no 100% humanas. pues sí. Bueno, pues muchas gracias, porque sí está interesante el cómo va avanzando también la tecnología, pero no me gustaría, porque yo como tengo un niño chiquito, ¿qué tal que se guía por ese humor y o esas cosas? O bueno, no sé, ya tanto que No, se veo, pues bueno, pero pues mire, de qué va a existir, pues ya un día nos dijo la fórmula. exacto, mire, recuerde, y es algo que hace rato mencioné, son tecnologías que llegaron para quedarse y parte de nuestra responsabilidad con las nuevas generaciones es que les tenemos que enseñar a cómo convivir con ellas. ¿Cuál fue un error que cometimos con la generación millennial? Que a ellos los expusimos a la tecnología de los videojuegos y los teléfonos celulares y los dejamos a su libre albedrío. Y comprendimos que eso nos costó muchos años de chicos que no se saben comunicar, que no respetan a las personas, que no saben definir sus objetivos, mucho menos administrar un proyecto, porque asumimos que la herramienta les iba a dar ese conocimiento. Y yo asumo ahorita que aprendimos nuestra lección. Con la inteligencia artificial, ahorita estamos enfrentando el mismo paradigma. Tenemos que preparar a estos chicos para ese mundo tan sofisticado al que van a enfrentar, donde muchas decisiones ya no las van a tomar ellos. Un caso delicado que yo ahorita veo en los modelos de inteligencia que estoy asesorando en su creación. No puedes, actualmente en este momento, no puedes delegar el 100% a la contratación de personal a una herramienta de inteligencia artificial, porque no tiene la capacidad de análisis que requieres para elegir una persona para un puesto. Pero hay empresas como Coca-Cola FEMSA que ya lo está haciendo y a mí me parece irresponsable porque dices, a la persona que va a postularse la estás exponiendo a un sistema al cual no tiene por qué verse sujeto, pero tú estás confiando que un sistema que no conoce de seres humanos va a tomar una decisión delicada sobre seres humanos y que no tienes ninguna garantía de que esa inteligencia te va a elegir al personal correcto. Pero como es más barato, pues decidiste mejor liquidar al personal que tenías en recursos humanos, al fin que ahora lo puede hacer una computadora. Y Así entonces, perdón, es esa y otras empresas también en Santa Fe, pero aquí la cuestión es de que siempre el toque del psicólogo o de la persona que está en RH, pues obviamente le sabe en administrativo y ya dice uno, ya tengo colmillo en esto, pues entonces como que este sí y este no, me está engañando tanto en el CV como en la forma de hablar y la experiencia, ¿no? Por de ahí que uno pregunta, bueno, ¿y cómo resolviste este problema? ¿Y cómo le hiciste aquí, con allá? Pero bueno, ya son cosas que a ver, vámonos topando como mexicanos, a ver qué pasa. exacto, con la práctica las vamos a ir superando y vamos a ir creciendo y eso nos va a ayudar a hacer legislaciones sobre ese tipo de cosas. Ahorita que hablábamos sobre el cine y el teatro, con la huelga que hubo el año pasado con lo de los actores, porque se utilizaba inteligencia artificial, vamos a ir creando legislaciones, leyes, estructuras nuevas, reglas nuevas de operación y un montón de cosas
para que podamos poner un límite. Hasta ahorita la fascinación de la inteligencia artificial es que creemos que podemos hacer de todo y sobre la práctica pues estamos descubriendo que no podemos dejarle todo, pero pues vamos a ir avanzando a ensayo y error o a topes y aprendizajes, pero vamos a ir avanzando con eso al final del día. Pues si no hay algún comentario más o alguna pregunta, dejamos esta sesión hasta aquí para que puedan disfrutar de su tarde y en las siguientes sesiones todo lo que vimos aquí en esta presentación lo vamos a aterrizar ya con herramientas de inteligencia artificial y como ya sabemos qué es lo que queremos que hagan, les vamos a pedir cosas muy concretas, muy especiales y van a ver cómo podemos hacer de todo. Podemos hacer videos, podemos hacer música, podemos escribir, podemos hacer un montón de cosas apoyados en la inteligencia artificial y que nos permita ahorrar tiempo, pero siempre bajo nuestra supervisión. Eso es lo que yo siempre les recomiendo, siempre bajo nuestra supervisión, nuestra corrección y nuestra dirección, todo el tiempo. Pues Entonces, muchas gracias. no, gracias a ustedes, los dejo para que disfruten ya de su tarde y en la Gracias. siguiente sesión seguimos avanzando. Ahora sí, todos, gracias. Muchas gracias, un fortísimo abrazo a todos también y que tengan una tarde excelente. Bendiciones. Igualmente, bendiciones.